Bien, muy buenas noches nuevamente amigos. Estamos en la segunda parte de nuestra sesión número 5 de nuestro curso experto en finanzas corporativas o finanzas empresariales. Ahora lo que vamos a ver ya es, vamos a hacer un análisis financiero, pero un análisis financiero un tanto más avanzado. Y para eso tenemos que hablar de lo que es el balance financiero. Bien, el balance financiero lo podemos dividir en dos. Podemos llamar un balance financiero con la finalidad de valorar una empresa o evaluar un proyecto de inversión. Entonces, voy a hacer ahora mismo el balance financiero que se usa para valorar una empresa o evaluar un proyecto de inversión. Posteriormente, voy a hacer un balance financiero para hacer análisis financiero. Entonces, vamos por parte como dice el ecualizador. Primero, vamos a hacer un resumen, así bien básico, de lo que es un balance contable, ¿ya? Para poder entender la correcta dimensión de lo que es un balance contable y luego un balance financiero. Entonces aquí vamos a colocar las cuentas principales. Tenemos la caja, tenemos las cuentas por cobrar, tenemos el inventario, estamos hablando del activo corriente. Y acá tenemos el activo no corriente. Aquí tenemos las cuentas por pagar, y acá tenemos la deuda financiera de corto, deuda financiera de corto plazo. Y acá tenemos la deuda financiera, pero de largo plazo. Y acá tenemos el patrimonio. Entonces, esa es la estructura de un balance general contable, ¿ya? Ahora, de ese balance general contable, nosotros pasamos a un balance financiero. ¿Y qué es lo que hacemos en un balance financiero? Repito, para efecto de valoración o para efecto de evaluación de un proyecto de inversión. Entonces, hacemos la separación de la siguiente manera. En el lado derecho, ya hacemos la división de la siguiente manera. Colocamos ya deuda, deuda. Y acá colocamos patrimonio. Pero, ¿qué tipo de deuda colocamos? ¿Sí? Colocamos la deuda con costo financiero. Es decir, aquí va la deuda que tiene costo financiero. ¿Y qué deuda tiene costo financiero? La deuda financiera tanto de corto como de largo plazo. Esos dos ítems, amigos, esos dos ítems, ¿dónde van? Aquí. Va la deuda financiera con costo financiero. De patrimonio, tal cual se lo traslada nomás. El patrimonio se hace, no tiene cambios. El patrimonio que está aquí es el mismo patrimonio que está aquí. Ahora, en el lado izquierdo, el activo no corriente que está aquí, exactamente igual al activo no corriente que está aquí. No hay cambios, ¿no? Se traslada tal cual, el mismo valor. Ahora, ¿dónde está el cambio? En este lado, porque aquí ya aparece el concepto de necesidades operativas de fondo. La necesidad operativa de fondo es un concepto financiero donde se coloca el activo corriente menos el pasivo corriente sin costo, sin costo financiero, ¿sí? Sin costo financiero. Entonces, ¿qué hacemos? Vean que al activo corriente, o sea, al activo corriente, yo puedo usar otro color, al activo corriente, amigos, este activo corriente, a este activo corriente, usted le va a restar el pasivo corriente sin costo. Y el pasivo corriente sin costo, aquí solamente serían las cuentas por pagar, porque las cuentas por pagar es un pasivo que no deben interés.
Entonces acá tendríamos el efectivo más las cuentas por cobrar, más el inventario, y a eso le restamos proveedores o cuentas por pagar. De esa manera tenemos el balance financiero. Acá tenemos las necesidades operativas de fondo y acá tenemos el activo no corriente. Ahora, ¿cuál es la importancia de, de esta estructura? Porque a partir de esta estructura, nosotros proyectamos el flujo de caja libre, ¿sí? Porque esto se denomina inversión financiera. Y del otro lado, conocemos la estructura de capital y calculamos el costo de cada fuente de financiamiento, calculamos el costo de la deuda, calculamos el costo de recursos propios. A esto se denomina estructura de capital. Y una vez que usted conozca el costo de capital y la estructura de capital, pues va a calcular el costo promedio ponderado de capital o WACC. Entonces, amigos, esto es un balance financiero, repito, queridos amigos, para efectos de evaluación de inversiones y valoración de empresas. Ahora, nosotros ahora mismo no estamos valorando una empresa ni estamos evaluando una inversión. Sin embargo, para que esto quede claro, voy a crear un balance financiero para efectos de valoración y evaluación, para aterrizarlo con el ejemplo que tenemos ahora mismo. Voy a dejar de compartir mi pantalla, amigos, voy a dejar de compartir la pantalla y me voy a ir al Excel. Y en el Excel tengo una nueva pestaña que diga BG, fin, valoración y evaluación. ¿Listo? Vamos a colocar un color cualquiera. Y aquí lo que voy a hacer es un balance financiero, amigos. Y ya luego voy a crear un balance financiero, pero para efecto de análisis, que ya tiene otra estructura y es algo nuevo. Bien, comencemos. Vamos a colocar acá detalle y acá vamos a colocar las gestiones. Las gestiones, amigos. Control C, Control V. Voy a pegar. Y aquí voy a colocar las necesidades operativas de fondo. ¿Cuánto necesita de la empresa de recursos para poder operar? Esas son las necesidades operativas de fondos. Y recordemos la fórmula: activo corriente menos pasivo corriente sin costo. Esa es la fórmula que se utiliza. Entonces, vamos y nos vamos al balance, los estados financieros, y buscamos el activo corriente. Al activo corriente le vamos a restar el pasivo corriente. No, estoy diciendo algo malo. Igual es el activo corriente menos el pasivo corriente, pero el pasivo corriente que no tiene costo, que serían los proveedores, menos los otros gastos por pagar, puesto que el crédito bancario sí tiene costo. Enter y arrastramos, amigos. Luego colocamos el activo no corriente, tal cual lo conocemos. El activo no corriente, tenemos en el balance, el activo no corriente, lo arrastramos y con este valor nosotros podemos calcular total inversión. Esta sería la inversión financiera de una empresa, que sería la suma de las necesidades operativas de fondos más el activo no corriente. Y luego vamos a calcular la estructura de capital, que es la deuda. En la deuda colocamos solo el pasivo que tiene costo financiero. Repito, en la deuda colocamos el pasivo que tiene costo financiero. En este caso sería el crédito bancario, que está en el corto plazo, más el crédito bancario que está en el largo plazo. La suma de ambos y el patrimonio, que es el financiamiento interno, coloco igual, voy al estado, mis estados financieros y copio el capital, el total patrimonio. Y esto, amigos, se llama
total financiamiento. Total financiamiento. Que es la suma de la deuda más el patrimonio. Y este es el balance financiero. Balance financiero para evaluación y valoración de empresas. ¿Ya? Perfecto. Ahí lo aclaro y lo preciso los términos. Muy bien. Ahora, de este balance financiero yo puedo conocer la estructura de capital, es decir, cuánto porcentaje de deuda y cuánto porcentaje de recursos propios tiene la empresa. Es decir, divido la deuda sobre el financiamiento, divido el patrimonio sobre el total financiamiento y arrastro, queridos amigos, y esto me da como resultado la estructura de capital de la empresa, es decir, cómo la empresa financia su inversión. Y claramente aquí estamos observando que cada vez la participación de los recursos propios va en aumento y cada vez la participación de la deuda tiene un comportamiento decreciente. Esto se debe porque la empresa cada vez está haciendo aporte de capital y la empresa cada vez está reinvirtiendo su utilidad. Esto, amigos, es un balance financiero, pero para efectos de evaluación y valoración. Ahora, ¿por qué lo explico esto? Porque recuerden que más adelante vamos a hacer evaluación de inversiones y vamos a hacer valoración de empresas. Entonces es importante que conozcamos la presentación del balance financiero, pero para efectos de evaluación y valoración. Amigos, ¿se entendió el punto? ¿Queda claro? Sí. Genial. Una consulta, licenciado. ¿Cómo una empresa puede saber cuánto dinero necesita para operar? De repente, no es el tema, pero una pequeña explicación, por favor, si se pudiera. Claro, Luis. De hecho, ve el concepto, ¿no? Necesidades operativas de fondo, ¿sí? Precisamente el concepto de necesidades operativas de fondo responde a su pregunta. Vea usted que la empresa cada vez necesita más recursos para operar, ¿no? Pues son recursos operativos. ¿Y por qué la empresa requiere más recursos para operar? Y es ahí donde nosotros vemos el comportamiento de las ventas. Nos vamos en el análisis horizontal, vean que las ventas están creciendo, ha crecido 20%, 20,43% en el año 1989 y 32. O sea, la empresa cada vez tiene un comportamiento creciente. Y si una empresa crece, cada vez va a necesitar más recursos para operar, como usted bien lo menciona. Y claramente aquí estamos demostrando que ese crecimiento hace que la empresa requiera más recursos para operar. Pero esos recursos que requiere para operar están viniendo en mayor proporción de recursos propios. O sea, estos recursos operativos están siendo financiados en mayor proporción, ¿no? Con recursos internos. ¿Respondí su pregunta de manera parcial? Sí, gracias, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Bien, ahora amigos, vamos a lo que nos ocupa, al balance financiero, pero al balance financiero para fines de análisis. Bien, ok. Entonces aquí tenemos una breve explicación de lo que es un balance financiero para fines de análisis, que es lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros. Y veamos qué nos dice el concepto, queridos amigos. Nos dice que el balance financiero considera el activo como aplicación de fondos o inversiones y el capital propio junto a capital ajeno, pasivo, como fuente de fondos o recursos y financiamiento. Entonces, hace esta división. El balance financiero parte en dos, o sea, un balance, donde tenemos la siguiente estructura. Primero conversamos, vean que ya difiere de la presentación contable porque comenzamos con las inversiones en activos. Es decir, empezamos con las inversiones en activos, luego, ahora cuando hablamos de las aplicaciones,
Estamos hablando del activo. Recuerden que aquí el activo es aplicaciones de fondos. Ahora, esos activos a su vez, ¿cómo lo dividimos? Aplicaciones en inmovilizado, estamos hablando de activo no corriente. Luego vienen las aplicaciones cíclicas y acíclicas, ¿sí? Perfecto. Para entender lo acíclico, primero entendamos las aplicaciones cíclicas. ¿Por qué se dicen cíclicas y por qué se dicen acíclicas? Las aplicaciones cíclicas se dicen cíclicas porque están en función a la estacionalidad de las ventas. Recuerden que dentro de los 12 meses que tiene un año, las ventas no son lineales generalmente. Las ventas de una empresa obedecen a la estacionalidad propia de un negocio. Por ejemplo, las librerías en enero y febrero se disparan sus ventas y luego decrecen las ventas, ¿no es cierto? Entonces, el pico de ventas de librerías son los primeros meses del año. Entonces, y las ventas o cada tipo de negocio tiene su estacionalidad, la venta de hielo. Piense que los negocios, todos los negocios tienen picos y pisos, tienen techos y pisos. Entonces, cuando la cuenta varía en función de la estacionalidad de negocio, se llaman aplicaciones cíclicas. Generalmente, las cuentas por cobrar y el inventario son aplicaciones cíclicas porque estas cuentas varían en función a la estacionalidad del negocio. Y las cuentas acíclicas son aquellas cuentas que no varían en función a las ventas, varían en función a otras variables que no son las ventas. Entonces, para identificar las acíclicas, creo que es más cíclica identificar primero las cíclicas de una empresa. Vamos a hacer ejemplos, no se preocupe. Y luego tenemos las aplicaciones en disponible, que es el dinero constante y sonante fundamentalmente. Como se pudieron dar cuenta, queridos amigos, el balance financiero ya, para efecto de análisis, ya tiene un otro orden, ¿no es cierto? Porque estamos empezando de las aplicaciones en activo no corriente, luego vienen las cíclicas y luego terminamos en disponible. Diferente orden, ya tenemos una separación también diferente. Luego tenemos el financiamiento, donde tenemos primero los recursos estables. Cuando hablamos de recursos estables, estamos hablando del patrimonio fundamentalmente. Tenemos también recursos estables, reembolsables. Ahí estamos hablando de fundamentalmente créditos que son a largo plazo. Y luego tenemos recursos cíclicos y acíclicos. Lo mismo que en el curso anterior. Los recursos cíclicos son aquellas fuentes de financiamiento que varían en función del ciclo de negocio. Por ejemplo, dentro de los financiamientos cíclicos, queridos amigos, el clásico sería la cuenta por pagar, que es una cuenta que es un financiamiento cíclico. ¿Por qué se le llama cíclico? Porque varía en función a la estacionalidad de negocio. Sin embargo, por ejemplo, una fuente de financiamiento acíclica podría ser claramente S y S, o sea, suelo y salario por pagar. Recuerda usted que la empresa tiene una planilla, ¿no es cierto? Una planilla y los sueldos y salarios de esa planilla en su mayoría no depende de la estacionalidad. Es decir, que todos los meses usted va a tener la misma cantidad por pagar. No debería variar en función de la venta, no porque usted, digamos, venda el triple, su planilla va a crecer el triple. No porque sus ventas se reduzcan a la mitad, su planilla va a reducirse a la mitad. Entonces, son cuentas cíclicas, ¿no? Otra cuenta perdón, esto es acíclico y esto es cíclico. Luego tenemos
los recursos complementarios. Dentro de recursos complementarios estamos hablando fundamentalmente de obligaciones financieras generalmente que son de corto plazo, como por ejemplo línea de crédito, ¿sí? Más adelante, voy a detallar aún más la explicación de este balance, o claramente vamos a hacer también un ejemplo con el balance que nosotros tenemos de la empresa que estamos analizando, le vamos a construir su balance financiero, pero vamos con la teoría explicando algunos conceptos que son también que nos van a ayudar. Bien, ahora, el primer miembro, cuando digo primer miembro me refiero a los activos, vean que la clasificación es la siguiente. Hemos visto activo de inversión, los activos no corrientes, activo de explotación, ¿por qué explotación? Porque están en función del cíclico, y los activos de tesorería fundamentalmente al disponible. Esto está haciendo referencia a la clasificación anterior. Asimismo, el segundo miembro, es decir, el financiamiento, ¿cómo va yendo? Recursos estables, que es capital propio. Bien, este capital propio, a ver, vamos por partes. En cuanto a este lado, desde el punto de vista de liquidez, está yendo desde el menos líquido al más líquido. Es decir, está yendo desde el menos líquido, que es los activos no corrientes, son los menos líquidos, y lo más líquido sería la tesorería. Sin embargo, el financiamiento está yendo desde lo menos exigible a lo más exigible. El capital propio tiene un grado de exigibilidad nula. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que cuando el dueño coloca su capital, lo mantiene en la empresa porque ese capital se espera que genere utilidades en el futuro. Los dueños no están diciendo, a ver, devolver mi capital. No. O sea, lo quiere recuperar su capital, pero vía resultado. No es que quiera que su aporte se le devuelva. Por eso se dice que la exigibilidad del capital propio es nula. Entonces está yendo desde lo menos exigible a lo más exigible, ¿sí? Cuando habla de capital ajeno estable, se refiere fundamentalmente a aquel deuda de largo plazo y el pasivo de explotación. Explotación significa negocio, ¿no? Giro principal de negocio. Ahí estamos hablando de aquellos pasivos que están en función del ciclo de negocio. Y los pasivos de tesorería, que son básicamente es financiamiento. ¿Financiamiento para qué? Para apoyar algunas descalce de efectivo a una empresa. Si vamos a una explicación aún más detallada, tenemos que hablar de que las inversiones o aplicaciones de fondos correspondientes al activo se dividen en tres grandes categorías. Primero tenemos las aplicaciones en inversión, como bien ahí lo menciona, su liquidez es reducida. De hecho, estamos hablando fundamentalmente de aquí de inversiones en activos no corrientes, en edificios, en vehículos, en maquinaria. Entonces, la liquidez es reducida y de hecho cuando se invierte en activos no corrientes, son activos que necesariamente son para el funcionamiento del negocio y no tienen la finalidad de la venta. Luego tenemos las aplicaciones cíclicas y acíclicas que tienen mayor grado de liquidez, claro que sí. ¿Por qué tiene mayor grado de liquidez? Porque de hecho, como están atadas al ciclo de negocio, aquí tenemos fundamentalmente las cuentas por cobrar, ¿sí? Tenemos el inventario, cuentas por cobrar e inventario. Entonces, fundamentalmente son aplicaciones cíclicas
y tiene un mayor grado de exigibilidad que los activos no corrientes. Y finalmente tenemos la disponibilidad, que es el cash, ¿no? Como su nombre indica, pues su liquidez es inmediata o casi inmediata. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es básicamente la explicación de lo anterior, pero con algunos ejemplos. Y vamos ahora con el lado derecho. Vean que aquí la explicación es la siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos el financiamiento, origen de fondos recursos, corresponde al capital propio que se divide en la siguiente categoría. Los recursos estables, que es fundamentalmente el capital, ¿correcto? Es el capital. Y la exigibilidad del mismo es nula. Como les mencioné antes, cuando alguien aporta capital, el capital en el balance permanece estable. Si bien el dueño quiere recuperar su capital, pero lo quiere recuperar vía utilidad, no quiere decir que el capital que él aportó lo aporte hoy y lo exija mañana. No, permanece en la empresa y lo espera recuperar a través de las utilidades. Luego vamos bajando a los recursos estables que tienen baja exigibilidad, que generalmente son deudas financieras de largo plazo, como ser bonos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de deudas de largo plazo, estamos hablando de fuentes de financiamientos estables, ¿sí? Estables. ¿Y por qué se le llaman estables? Porque fíjese que no tienen, son de largo plazo, ¿sí? Son de largo plazo. Conocemos las fechas, ¿sí? Son recursos generalmente utilizados para financiar inversiones en activos no corrientes. Luego tenemos los recursos cíclicos y acíclicos. Fundamentalmente, la accesibilidad son alta. Y acá tenemos un ejemplo de básicamente ese financiamiento con los proveedores en el tema del cíclico, ¿no es cierto? Y del acíclico, es el ejemplo que les mencionaba, amigos, de los S y S por pagar. Los sueldos y salarios por pagar tiene un grado de exigibilidad alta, obviamente, porque todos los meses tienen que pagar, y son acíclicos. ¿Por qué acíclicos? Porque no están en función a las ventas. Es decir, como el ejemplo que les mencionaba antes, el hecho de que las ventas se tripliquen no quiere decir que los sueldos y salarios por pagar también se tripliquen. El hecho de que las ventas bajen a la mitad no quiere decir que los sueldos y salarios bajen a la mitad. Entonces, por eso se dice que son acíclicos, no están en función al ciclo o la estacionalidad del negocio. Y los recursos complementarios, tienen exigibilidad media o alta. Fundamentalmente aquí tenemos el ejemplo de la línea de crédito. Esto de aquí me sirve para financiar, son recursos generalmente que se utilizan para financiar la tesorería, o sea, para financiar el disponible de una empresa. Amigos, hasta aquí vamos bien con la explicación, ¿se entiende? Gracias, Carlen, gracias. Gracias, Hugo, gracias, Jessica. Bien, continuamos, amigos. Continuando con la explicación, queridos amigos. Ahora vamos a hablar de algunas métricas interesantes, ¿no? A ver, vamos por parte, como dice el descualizador. Las aplicaciones en disponible o activos de tesorería, vea que ya aparece un nuevo concepto, ¿no?
las aplicaciones en disponibilidades o activo de tesorería y los recursos complementarios o pasivo de tesorería. ¿Y por qué se dice ya pasivo de tesorería? Porque este pasivo de tesorería sirve para financiar mi disponibilidad. Ahora, si tenemos nosotros claro cuáles son mis disponibilidades, que es fácil de determinar, y tenemos claro cuáles son los recursos complementarios o pasivos de tesorería, nosotros, conociendo esos dos valores, podemos conocer la posición, vea, la posición de tesorería de una empresa. ¿Y cómo determino la posición de tesorería? Si nosotros restamos el activo de tesorería, es decir, por ejemplo, si una empresa, tenemos nosotros que su disponible de la empresa asciende a 100 bolivianos, y si nosotros sabemos que esta empresa tiene una línea de crédito, eh, es decir, eh, el monto que ha utilizado de su línea de crédito es de 50. Entonces nosotros queremos saber, ¿y cuál es su posición de tesorería de la empresa? Entonces, ¿tiene una tesorería positiva o negativa? Entonces, su posición de tesorería, aquí es igual. Entonces, su activo de tesorería, eso disponible, 100 menos su pasivo de tesorería, es decir, lo más exigible que tiene dentro del pasivo, es 50. Como resultado tenemos 100 menos 50 es 50. En consecuencia, tenemos una posición de tesorería mayor que cero. Eso que nos está diciendo que la empresa cuenta con el suficiente disponible para afrontar sus pasivos más exigibles. Entonces, cuando nosotros tenemos un balance financiero, ¿no? Una de las primeras utilidades es conocer la posición de tesorería de una empresa. Es decir, cuánto de disponible tiene para poder afrontar sus salidas inmediatas de efectivo. Noten, amigos, que ya esto es una nueva métrica. Es una nueva métrica que va más allá de las métricas tradicionales que nosotros ya conocemos con habitualidad, porque proviene de un balance financiero para fines de análisis. Bien, ahora continuando con la explicación, por la pizarra, tenemos, aquí tenemos conceptos interesantes. Miren, bien, ¿me escuchan, amigos? Hola, hola. Sí, se escucha. Perfecto. Muy bien. Ahora, balance financiero. Esta parte es interesante, amigos. Balance financiero. Al diferenciar el resultado del flujo económico y financiero, ¿se acuerdan que estos términos lo usé en la primera parte, no? Cuando nosotros hablamos de flujo económico y flujo financiero, el estado que une ese concepto se llama el flujo de efectivo, ¿no? Porque cuando hablamos de flujo económico, amigos, es básicamente ingreso
versus egreso, ¿sí? De ahí viene el resultado operativo. El resultado operativo, por ejemplo, es un flujo económico. En el flujo económico se basa en el principio de vengado. Lo financiero son los ajustes. Porque con el financiero nosotros se acuerdan que cuando amábamos el flujo efectivo, usábamos la variación de las cuentas por cobrar, la variación del inventario, más la variación de la cuenta por pagar, que son cuentas financieras porque provienen de balance financiero. Entonces, al diferenciar el resultado de los flujos económicos, ingresos y egresos versus lo financiero, variación de cuentas por cobrar, inventario y cuenta por pagar, en aplicaciones, porque, claro, esto es una aplicación, amigos, aplicaciones, en aplicaciones y recursos, acá se refiere, y fuentes, ¿no es cierto? Esto es una aplicación y esto es una fuente de recursos, ¿no? Entonces, recapitulando un poco para que la idea quede clara. El balance financiero, al diferenciar el resultado de los flujos económicos, ingresos versus egresos, basado en el principio de vengado, y financiero, en aplicaciones y uso de recursos, se refiere a la variación de mi cuenta por cobrar e inventario, que son aplicaciones, y fuentes, la variación de las cuentas por pagar, posibilita el análisis del equilibrio financiero de una empresa. Bien interesante. Ya aparece, repasemos los conceptos. A ver, auditoría de conceptos. Primero, el concepto de balance financiero, el concepto de posición de tesorería, y ahora entramos a un nuevo concepto que es el equilibrio financiero de la empresa. A ver, aterricemos un poquito más la idea. Bien. Y acá aparecen unos conceptos interesantes, ¿no? Dice, la determinación del fondo de maniobra, mire, fondo de maniobra, derivado de los agregados, con carácter estructural y permanente, y fondo de maniobra necesario de explotación, resultante de los agregados cíclicos relacionados con actividad. Bien, en cristiano. En cristiano tenemos nosotros el concepto de fondo de maniobra, ¿sí? Tenemos el concepto de fondo de maniobra. Y el concepto de fondo de maniobra, queridos amigos, en realidad es otro nombre de un concepto que ya nosotros conocemos. Cuando nosotros analizamos la liquidez corriente, y recordando un poco amigos, la fórmula de este indicador, y el indicador se explica por el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿correcto? Y nosotros habíamos visto en la primera parte del análisis tradicional en que la liquidez corriente de una empresa debería ser mayor o igual a 1. Pero ese concepto a su vez se deriva de otro concepto que se llama capital de trabajo neto. Y el capital de trabajo neto a su vez se define como la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Y recordando la clase 1 de análisis, donde se les explicó, queridos amigos, que el activo corriente en el tiempo me va a generar entrada de efectivo. Esa es la característica del activo corriente. Sin embargo, queridos amigos, el pasivo corriente en el tiempo me va a generar salida de efectivo. Entonces, el activo me genera entrada, ¿sí? El pasivo corriente me genera salida. Entonces, ¿cuándo decimos que la empresa es líquida? Pues cuando las entradas sean mayores a la salida. Entonces, este capital de trabajo debería ser mayor o igual a 0. ¿Estamos con la lógica, amigos?
Sí, profesor. Genial. Ahora, por matemáticas sabemos que el activo corriente mayor o igual a este que está con negativo, lo pasamos al otro lado con positivo, ¿sí? Y por matemáticas nosotros, si dividimos este señor por el pasivo corriente y dividimos este señor entre el pasivo corriente, la matemática me permite hacer eso. Y el activo corriente sobre el pasivo corriente se le llama liquidez corriente mayor o igual a el pasivo corriente sobre el pasivo corriente me da 1 y de ahí nosotros que hemos calculado la relación que existe entre capital de trabajo neto y liquidez corriente. Entonces, esta es una pregunta tradicional, ¿no? Que muchas veces se hace cuando alguien hace una presentación de finanzas. La pregunta es, ¿qué relación existe entre el capital de trabajo y liquidez corriente? Pues obviamente que están totalmente relacionados, ¿no es cierto? De hecho, la razón de liquidez corriente se deriva del análisis de capital de trabajo. Ahora, el capital de trabajo neto también se lo conoce como fondo de maniobra, ¿sí? Es otro nombre que se le asigna al capital de trabajo. Pero aparte del fondo de maniobra, porque creo que no tiene mucho valor que ahora mismo conozcamos la misma fórmula, pero con otro nombre. Aquí cometémonos en, en dos indicadores interesantes. Dice, eh, fondo de maniobra necesario o de explotación, ¿sí? Y otro concepto es fondo de maniobra estructural o permanente. Dos conceptos. Fondo de maniobra necesario y o fondo de maniobra estructural o permanente. Bien, veamos las ecuaciones y veamos un ejemplo numérico. A ver, vean, fondo de maniobra total es el activo corriente menos el pasivo corriente. Tradicionalmente nosotros lo conocemos con el nombre de capital de trabajo neto. ¿Sí? Esto es nuevo, bautizado con otro nombre. Luego tenemos el fondo de maniobra estructural, que es el activo corriente permanente menos el pasivo corriente permanente. Escucha, en cristiano, ¿qué significa? En cristiano quiere decir activo corriente acíclico y pasivo corriente acíclico. O sea, estamos hablando de aquel activo corriente. Escuchen bien esto, amigos, y para eso tenemos que estar dentro de la empresa, ¿no? Porque uno dentro de la empresa, uno recién puede saber qué cuenta es cíclica y qué cuenta es acíclica. Entonces, el activo corriente permanente es aquel activo corriente acíclico y el pasivo corriente permanente es aquel pasivo corriente acíclico. Entonces, a eso se llama fondo de maniobra estructural. Ahora bien, el fondo de maniobra necesario, o sea, el fondo de maniobra necesario, ¿a qué es igual? El fondo de maniobra necesario, ¿a qué es igual? Es igual al fondo de maniobra total, o sea, este señor de aquí, ¿sí? Menos el fondo de maniobra estructural. Pero considero que más fácil es hacer esto, miren. El, el fondo de maniobra estructural, ¿a qué es igual? Por esta ecuación. El fondo de maniobra estructural sería el fondo de maniobra total, ¿no ve? Menos, ¿menos qué? El fondo de maniobra necesario. Entonces, ¿por qué planteo esto?
porque considero que más fácil, de mi punto de vista, el fondo de maniobra total es fácil calcularlo, porque es el activo corriente menos el pasivo corriente, terriblemente fácil. Y el fondo de maniobra necesario es fácil porque uno conoce cuál es lo cíclico y cuál es lo acíclico. Por ejemplo, lo cíclico, ¿cuál es? Los activos corrientes cíclicos, ¿cuáles son, amigos? Básicamente, la cuenta por cobrar y el inventario. Porque estos señores, nosotros sabemos que varían en función de las ventas. Y el pasivo corriente cíclico son las cuentas por pagar. ¿Se entiende, amigos? Sí, Genial. Entonces, el fondo de maniobra necesario está ligado pues al ciclo de negocio. O sea, el fondo de maniobra necesario es realmente cuánto necesito de recursos para financiar mis operaciones, o sea, mi ciclo, que es la pregunta que me hacían de manera anterior, solamente que ahora respondida con un mayor grado de precisión. O sea, el fondo de maniobra necesario es realmente lo que necesito de recursos para financiar mi ciclo de negocio. Entonces, aterrizando los conceptos, nuevamente, el fondo de maniobra estructural, ¿qué es? Refleja la cantidad de recursos fijos necesarios para mantener la empresa en funcionamiento, pero a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto necesito de recursos para que mi empresa se mantenga en el largo plazo? A eso se refiere a mi fondo de maniobra estructural. Y el fondo de maniobra necesario o de explotación hace referencia a qué? Refleja la cantidad de recursos necesarios para financiar las variaciones estacionales o cíclicas de la actividad. O sea, ¿cuánto de recursos necesito para financiar mi negocio? ¿Sí? Mis operaciones, mi explotación. Entonces, esto es altamente volátil y esto es altamente estable. Entonces, usted necesita recursos para financiar una parte estable que se llama fondo de maniobra estructural, o si quiere, este fondo de maniobra total, ¿no ve, amigos? A su vez, hay una parte, amigos, que es, no cíclica. Usted requiere financiar esta parte con recursos no cíclicos, o sea, esto que es estable debería ser financiado con recursos estables. Y la parte que es cíclica debería ser financiado con recursos, obviamente, con recursos o fuentes de financiamiento que no sean de largo plazo. Esto, largo plazo, esto, corto plazo. O sea, para este tipo de variaciones se financia esto con qué? Con línea de crédito, por ejemplo, ¿no? Es una fuente de financiamiento para atender estas variaciones cíclicas. Bien, entonces, para entender un poco esto, veamos un ejemplo matemático. En este ejemplo que tenemos, supongamos que la empresa tiene los siguientes datos, amigos. Tenemos el activo corriente total, tenemos el pasivo corriente total. La empresa ha identificado cuáles son mis activos corrientes acíclicos y mi pasivo corriente acíclico. O sea que
Estos dos señores no dependen, son corrientes, sí, pero no dependen del ciclo de negocio. Entonces, con esa información, nosotros podemos calcular el fondo de maniobra total o este indicador nosotros lo conocemos como capital de trabajo neto. Que también, amigos, cuando usted haga un posgrado o de un posgrado en línea para alguna certificación, una de las preguntas clásicas que se hace es, explique la relación que existe entre el fondo de maniobra y el capital de trabajo neto. O sea, es lo mismo, son sinónimos. Entonces, ¿qué es este 700? Es lo que usted necesita para financiar sus operaciones a corto plazo. O sea, usted necesita 700, como está en miles de dólares, necesitamos 700.000 dólares para financiar las operaciones de corto plazo de esta empresa. ¿Sí? Tan simple como eso. Ahora, de esos 700.000 dólares que necesitamos, hay una porción que está en función del ciclo de negocio. Y hay otra porción que es estable. Entonces, ¿cuál es la lógica, amigos? Que primero, aquí en este caso estoy calculando el fondo de maniobra estructural porque tenemos todos los datos. El fondo de maniobra estructural es igual a ¿qué? Al activo corriente permanente, es decir, activo corriente que no están en función del ciclo, y el pasivo corriente, aquellas fuentes de financiamiento de corto plazo que no dependen del ciclo de negocio, es decir, que no dependen a los incrementos o decrementos de las ventas de la empresa. Entonces, estos son los recursos que necesito, estos son los recursos que necesito para financiar mis operaciones a largo plazo. Y también, ahora sí, ahora como tenemos nosotros, tenemos el fondo de maniobra total y tenemos el fondo de maniobra estructural, obviamente por matemáticas sabemos que el fondo de maniobra total, ¿a qué es igual? Es igual al fondo de maniobra estructural más el fondo de maniobra cíclico, ¿sí? Entonces, como tenemos este señor y tenemos este señor, por matemáticas encontramos este señor. El fondo de maniobra necesario o cíclico, ¿a qué es igual? Es igual al fondo de maniobra total menos el fondo de maniobra estructural. Y eso me da 700. En cristiano, ¿qué quiere decir esto? Que ¿cuánto necesito para operar? 700. Usted necesita 700.000 dólares para operar. Pero me interesa saber de esos 700. Tengo que una consulta. Y aquí tengo una pregunta de Hernán, la leo. Dice una consulta. ¿Cómo identificamos las cuentas por cobrar, las cuentas que conforman los activos y pasivos corrientes que forman parte del fondo de maniobra estructural? Bien, como dice el ecualizador, vamos por partes. ¿Qué sugiero? ¿No? ¿Qué sugiero? ¿Qué sugiero por un tema práctico y fácil? Esta ecuación de aquí, amigos, no hay mucho lío, ¿no es cierto? Es claramente identificable. Esto. ¿Qué es más fácil? Yo diría que más fácil es conocer el fondo de maniobra necesario y cómo calculo el fondo de maniobra necesario. El fondo de maniobra necesario
amigos, se lo determina haciendo la resta de los activos corrientes que son cíclicos menos los pasivos corrientes que son cíclicos. Y es más fácil encontrar los cíclicos y sacar los acíclicos por diferencia. Me explico. Por ejemplo, dentro de los activos corrientes cíclicos, ¿qué tenemos? Fundamentalmente las cuentas por cobrar más el inventario, que son cuentas que varían en función del ciclo de negocio, menos el pasivo corriente cíclico, que sería las cuentas por pagar. Entonces, ahí tenemos nosotros lo cíclico. Entonces, yo sugiero que primero encontremos lo cíclico y como usted ya va a tener el total y va a tener el cíclico, el acíclico va a salir por, o mejor dicho, el estructural o acíclico va a salir por matemáticas, por diferencia, ¿no? Es como, es como analogía, digamos, profesor, ¿y cómo identifico costo de gasto? Fácil, o sea, primero encuentre usted todas aquellas erogaciones de dinero que están asociadas al proceso de producción o al proceso de prestación de servicio. Identifique primero eso, identifique eso. ¿Y sabe qué? Todo lo demás es gasto. Estoy usando esa explicación por analogía. Ahora, de forma técnica, uno en la empresa, o sea, ya dando dentro de la empresa, nosotros tenemos libre albedrío de consultar la lógica de cada cuenta. Entonces, la lógica de aquellas cuentas, por ejemplo, en el tema del pasivo corriente, ¿qué pasivos corrientes generalmente son acíclicos? ¿Sí? ¿Qué pasivos corrientes son acíclicos? Pensemos, un pasivo corriente que es acíclico son los sueldos y salarios, por ejemplo, es uno. Amigos, los préstamos bancarios, ustedes saben muy bien que los créditos bancarios de largo plazo, hay una parte que se coloca a deuda bancaria de corto plazo, deuda bancaria de largo plazo. Entonces, la deuda bancaria hay una parte que se coloca en el corto plazo y hay una parte que se coloca en el largo plazo. Entonces, esta porción que aparece en el corto plazo, ¿es un pasivo corriente? Sí. ¿Es cíclica? No, porque esta deuda que tiene en origen el largo plazo, que seguramente fue un crédito que se utilizó para comprar un activo, no va a estar en función pues a la estacionalidad de las ventas. De hecho, en la producción, si usamos el sistema, de amortización este, alemán, la amortización va a ser constante en el corto plazo, ¿correcto? Y no va, es decir, el hecho de que usted venda más o venda menos no quiere decir que la porción de corto plazo varíe en función a las ventas. O sea, es un pasivo netamente acíclico, ¿no es cierto? Eso por el lado del pasivo, ¿no es cierto? Ahora, por el lado del activo, ¿qué activo corriente, por ejemplo, es acíclico? ¿Sí? Y acá referencio a mi país, Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia nosotros tenemos cuentas por pagar comerciales, que son cuentas por pagar que obviamente están en función al giro normal del negocio. Pero también aparece otra cuenta que se llama cuentas por pagar a empresas relacionadas. Entonces, fíjese que no están en función a la actividad comercial, pero las empresas, aquí al ser familiares, tienen vínculos con otras empresas. Y al tener vínculos con otras empresas, ¿qué va a pasar? Dos cosas. O le debemos o nos deben. Si nos deben, lo vamos a registrar como un derecho, es decir, una cuenta por pagar, pero no es cíclica. No es cíclica porque fue algo coyuntural, algo pasó ahí. Nosotros financiamos a otra empresa del grupo y la hemos registrado en cuentas por cobrar a empresas relacionadas, pero no es parte del giro de negocio. Entonces, eso es un pasivo estructural, porque no está en función del ciclo de negocio. ¿Respondí su pregunta, querido Hernán?
Es correcto, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo con el caso que tenemos, ¿no? Y obviamente esto lo vamos a explicar con un caso un poquito más extenso, tal cual, Hernán. Bien, entonces, queridos amigos, continuemos con la diversión. Perfecto. Ahora, ahora vamos a ir a ver, tengo aquí otra consulta. Bien, ok. Continuando con la explicación, amigos, voy a pasar a la siguiente lámina. Ahí. Bien, dice, ¿no? Esta parte es crucial. Miren, escuchen bien esto, ¿no? El balance financiero se basa en el principio de equilibrio financiero. ¿Y qué nos dice el principio de equilibrio financiero? Esta parte es existencial, amigos. Dice que los recursos estables deben financiar aplicaciones estables. Miren, recursos estables deben financiar aplicaciones estables. Esto, esto está asociado al concepto que no sé si tocamos en la parte anterior, al concepto de calce de plazos, ¿sí? Está asociado, está relacionado con el concepto de calce de plazos. Es decir, debe existir una lógica, queridos amigos, de corto con corto y largo con largo, ¿sí? Corto con corto y largo con largo. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, una aplicación estable es una aplicación de baja exigibilidad. O sea, mejor dicho, una aplicación estable es una aplicación de baja liquidez. O sea, ejemplo, un activo no corriente. Esa aplicación estable debe ser financiada con recursos estables. Y cuando hablamos de recursos estables, estamos hablando de capital o deuda a largo plazo. Y el calce de plazos ya incorporando la variable de tiempo, porque recuerden que hay dos tipos de balance. Está el balance financiero que ahora vamos a ver, que estamos viendo, y vamos a hacer claramente el ejemplo. Y está el otro balance que se llama el balance funcional. Hay dos, balance financiero, que es el que estamos viendo ahora, y el balance funcional. En el balance funcional vamos a ver más a detalle el tema del calce de plazo, pero ahora les adelanto. Y la lógica es que si saco un crédito de largo plazo, tiene que ser para financiar un activo de largo plazo. A eso se refiere. Y la lógica del calce de plazo es que el plazo del crédito tiene que estar asociado a la vida productiva del activo. Y el ejemplo que referencio generalmente es un crédito para un vehículo. Si usted va a sacar un crédito para comprar un vehículo dentro de una empresa, aquí en Bolivia la vida contable del vehículo es 5 años. O sea, en 5 años ese vehículo en teoría no va a causarme problemas. Entonces el plazo debería ser 5 años. Entonces, el inventario, el inventario es un recurso estable o es un recurso cíclico, el inventario, dentro del balance, amigos. Cíclico. Correcto. Al ser cíclico, no puede ser financiado ni con deuda a largo plazo, ni con patrimonio, con capital. O sea, ese tipo de financiamiento debe ser con recursos también cíclicos, ¿correcto? Debe ser financiado con recursos cíclicos. Por ejemplo, una porción seguramente va a ser financiada con proveedores, porque el proveedor también apalanca en inventario, pero generalmente no es suficiente. O sea, la otra porción la voy a financiar con, por ejemplo, una línea de crédito, ¿sí? Una línea de crédito o un crédito de corto plazo.
netamente para financiar inventario. Ahora, ¿por cuánto tiempo? En el tema de la temporalidad. El tiempo, queridos amigos, va a estar en función a cuánto tiempo usted demora en vender su inventario. Porque si el ciclo de inventario es 6 meses, pues el crédito razonable debería ser 6 meses, ¿no es cierto? Porque ni bien vende el inventario, yo pago mi línea, ¿correcto? O la renuevo, ¿no? Va a depender de cuánto de disponible requiero. Por ahí, si necesito tener un nivel de disponible elevado, quizás mi línea de crédito la renueve nomás, ¿correcto? Y mi inventario lo financie con mi línea de crédito, de tal manera que no, que no altere mi posición de tesorería, porque recuerden que la posición de tesorería es disponibilidad menos los recursos exigibles, que obviamente vamos a hacer un ejemplo. Pero aquí quería cerrar con el tema de calce de plazos. Si bien, amigos, no nos alcanzó el tiempo para hacer el ejemplo, que lo vamos a hacer al inicio de la siguiente sesión, pero debo preguntar si se entendieron los conceptos o les transmití bien, quizás con ver el video más el ejemplo va a quedar un poco más claro, pero ¿se entendió lo que traté de explicarles, queridos amigos? Muy bien, profesor, excelente, la verdad. Lo felicito, muy bien. Gracias, Luis. Los demás colegas, ¿quedó más o menos claro? Sí, Scarlett, licenciado. Sí. genial, gracias, Muy Andrea. claro, gracias. Perfecto, excelente. Gracias, Hernán. Gracias a todos, entonces, queridos amigos, hoy fue una clase así, más que acción, vimos conceptos, pero ya en la siguiente clase vamos a ver la parte práctica del balance financiero y ya vamos a ver el balance funcional. Pero ya estamos, fíjense, ya profundizando lo que es el análisis financiero. Gracias, Cecilia. Les agradezco a todos por quedarse hasta ahora. Les deseo a todos un feliz fin de semana, queridos amigos, y nos encontraremos el día lunes. ¿Listo? Un abrazo a todos. Que estén bien. Saludos, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Profesor, gracias. Hasta Gracias, luego. licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.